10 valores que edifican familias fuertes. Ya vimos los 4 primeros, ¿cierto? Vimos que debemos colocar a Dios en primer lugar. Vimos después que Dios debe ocupar, no podemos colocar a otros dioses delante de Dios, o sea, no podemos ser idólatras, mejor dicho, era el que queríamos ver. Luego vimos que debemos descansar, ¿sí o no? Debemos descansar y yo lo he tratado de poner en práctica, pero debemos descansar sagradamente un día a la semana. Es un mandamiento, es una orden que tenemos que descansar. No es si usted quiere, es por su bien, debemos descansar. Y hace 8 días, hace 8 días no vimos porque no estábamos. Hoy vamos a ver el número 5, perdón, me faltó uno. ¿Cuál fue el número 4? ¿Cuál fue el número 4? Ayúdeme a recordar. Dios en primer lugar. El nombre de Dios. Sí, ese fue el segundo. Bueno, perdóname que yo siempre me equivoco, pero sé que me faltó uno por ahí. El día de hoy vamos a ver honrando a mis padres. Es un tema fuerte, es un tema complicado y un tema delicado. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo le fue con sus papás, usted me sacaría una lista así, y toda negra, en rojo. Mi papá fue esto, mi mamá fue esto, me hizo, me deshizo, no me dio, no me hizo, me pegó, sacaría todo lo malo de sus papás. ¿Sí o no? Y algunas cositas buenas podría usted sacar. Es un tema complicado y fuerte, ¿por qué? Porque es el primer mandamiento de la Biblia, el primer mandamiento de Dios que tiene promesa. Dice la palabra, y están sus boletines. Te da. Fíjese que eso es una promesa. No le está diciendo, si usted honra a su papá y a su mamá, usted va a ser rico. Si usted honra a su papá y a su mamá, va a ser buen mozo o una mujer bonita. Si usted honra a su papá y a su mamá, va a viajar mucho. ¿Qué está diciendo? Sus días serán largos. Y para que mis días sean largos, ¿qué requisito debe tener mi cuerpo? Salud. ¿Sí o no? O sea, Dios me está diciendo que si yo honro a mi papá y honro a mi mamá, voy a ser saludable y mis días van a ser largos en la tierra. Porque yo le pido a Dios vivir muchos años, pero no le he pedido vivir en una silla de ruedas o con Alzheimer o conectado con tubos, porque es muy terrible eso. Yo quiero vivir una vejez como la que tienen mis papás. No puedo decir la edad que tiene mi papá, pero ya está llegando al 8º piso y mi mamá está que le pisa los talones. Pero ustedes los ven y ellos, mi mamá sí se queja de muchas cosas, pero mi papá es un hombre muy saludable, extremadamente saludable. Y yo le pido a Dios que me deje vivir una vejez así, con salud. Entonces, ¿cuál es el requisito para que lleguemos a una vejez buena, agradable, bonita y con salud? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es muy difícil hacerlo, de verdad, es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el promedio de matrimonios en América es de 7 años. Entonces, cuando un papá y una mamá se separan, el dolor no es solo para ellos, el dolor es para los hijos. Usted va a ver hoy por qué hay tanto resentimiento, tanto dolor, por qué la gente no puede amar, por qué no hay matrimonios felices ahora, porque los papás se separaron y los hijos no pudieron perdonar lo que los papás hicieron. Entonces, cuando el papá y la mamá se separan, no están haciéndose daño solo ellos, están afectando también a sus hijos. Entonces, el promedio de matrimonio en América es de 7 años. Aquí tengo unas notas. Estudios recientes demostraron que para un niño el divorcio equivale a la muerte de uno de sus 2 padres. Esto es científicamente comprobado. Y cuando hay separación, el niño sufre como si fuera la muerte de alguno de ellos. De ese tamaño es el dolor que los niños sienten. Tremendo, ¿no? Y nosotros los padres, hablemos de padres, que somos, aquí casi todos somos padres, nosotros en lo último que pensamos es en el dolor de nuestros hijos. Y algunos padres manipulan con esto a la pareja. Y le dicen, sepárese y verá que sus hijos son los que van a sufrir. Y nosotros, ¿qué decimos? Pues me separo, no es el primero que ha crecido sin papá.
¿Sí o no? Pero miren lo que está viendo. Las decisiones que nosotros tomamos van a afectar a nuestros hijos, porque para nuestros hijos va a ser como que uno de mis papás se murió. ¿Por qué? Porque al hijo le toca decidir, o se va a vivir con la mamá o se va a vivir con el papá. Y están peloteándose cada fin de semana unos a otros. Es duro y es muy complicado, pero vamos a ver por qué Dios nos dio este mandamiento. Ahora, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto tiempo debo honrarlos? Fíjense que no está hablando de cuánto tiempo, solamente está diciendo honra. Vamos a ver por qué. Quiero explicarles por qué Dios dice que debemos honrar a nuestros padres. Y luego vamos a ver cómo honrar a nuestros padres. Entonces, ¿quieren saber por qué? Ahí en sus boletines está. Vamos a verlo. Número 1. ¿Por qué debo honrar yo a mis padres? Porque no hay padres perfectos. Porque no hay padres perfectos. Todos tenemos debilidades, defectos, cometemos errores. Solo Dios es el único Padre que es perfecto. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. O sea, dígame una cosa, usted, ay Señor, ¿usted tiene algo en su corazón contra sus padres? ¿Usted siente algo allí de amargura o de dolor? ¿En algún momento ha sentido rabia contra sus papás? A veces no les pasa ni al teléfono, no los quiere ni ver. Dígame una cosa, ¿usted es perfecto? ¿Usted nunca comete errores? Si sus hijos, porque ustedes tienen hijos, bueno, ustedes dos no, pero los demás tienen hijos. Si sus hijos le pudieran reclamar a usted sus defectos y escribieran una carta con todos sus errores, así sea un bebé pequeñito, ¿cuántos errores tendría usted? ¿Cuántas cosas tendría que reclamarle su hijo o su hija a usted? Ahora, ¿por qué debe usted honrar a su papá? Es que me hirió, me lastimó, me molestó, me ofendió, me pegó, me castigó, me ultrajó, abusó de mí, me hizo, abandonó a mi mamá, se separaron. O sea, usted tiene todo el argumento para decir por qué odia o tiene rabia contra sus papás. Pero nosotros debemos honrarlos porque no son perfectos. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nosotros debemos mostrar la misma misericordia hacia ellos. ¿Sí? Ahora, honrar a mis padres porque el Señor lo dice, ¿quiere decir que yo me debo olvidar del dolor? O sea, a mí no me dolió lo que mi papá me hizo, a mí no me dolió el abandono, a mí no me dolió el maltrato o lo que mi mamá me hizo, ¿eso no me dolió? No, no quiere decir esto, porque el dolor está allí y el dolor no se puede quitar ni se puede apartar. Sí me dolió, sí me afectó y sí me molestó, pero yo debo honrarlos, ¿sí? Nosotros no podemos juzgar, porque miren, la Biblia dice que el Señor va a juzgar a los padres. La Biblia dice que hay de aquel que se meta con estos pequeños y los haga caer. Más les valdría colocarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al océano. Así va a juzgar Dios a su papá que le hizo daño, y así lo va a juzgar a usted si usted le hace daño a sus hijos. Si usted no logra perdonar a sus padres porque le ofendieron, le dañaron, le tocaron su vida y le marcaron su vida, usted va a repetir la historia con sus hijos, porque usted se va a desquitar con los seres queridos, ¿sí? Entonces, no nos corresponde a nosotros juzgar. Nuestra función es entender. ¿Por qué Dios quiere que honremos a nuestros padres? Porque ellos son imperfectos. El orden moral de la vida es el hogar, la iglesia y el Estado, el gobierno. Pero todo empieza por el hogar. Honrar significa autoridad. Es un nivel de autoridad. Y la autoridad no se exige, la autoridad se gana, ¿sí? Segundo, el respeto de la autoridad comienza en casa. ¿Por qué Dios me da este mandamiento? Porque el respeto a la autoridad está en casa. Es una lección básica y fundamental para la vida. Si usted a sus hijos no les enseña autoridad, sus hijos van a tener problemas en el futuro. Su hijo debe tener límites y su hijo debe tener reglas, como usted las tuvo y como yo las tuve. Si a nosotros en la casa no nos enseñan a tener autoridad, a tener límites, cuando seamos grandes vamos a ser ampones. Vaya, pregúntele a las personas que están en una cárcel ahorita, ¿por qué están allí? Y si usted estudia a profundidad y si usted se sienta a hablar con ellos, se va a dar cuenta que fueron hijos con padres ausentes, que hicieron lo que se les dio, lo que quisieron todo el tiempo,
que hacían lo que querían, que rompían las cosas que querían y nadie les podía decir nada. Mis padres fueron a España a visitar a la familia de Your Lady hace unos años, ¿cierto? Tú estabas pequeña. Y uno de los hermanos de Your Lady cogió una piedra, tendría, no sé, 12 años, 13 años como Gabriel. Cogió una piedra y la lanzó sobre el vidrio de un carro, un panorámico, y lo reventó. Para mi mamá eso fue, ¿este niño qué hace? Y mi cuñado, el papá de Your Lady, lo fue y le dijo que, le regañó nada más y no le dijo nada más. Y entonces mi mamá dijo, pero pégale, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre romper el vidrio? Y el muchacho, el joven le dijo, déjeme, aquí yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie me puede decir nada. Porque así es allá. No les quiero decir cómo está la vida de Felipe ahorita, porque ya ha pasado varios años después de eso. Pero si yo no pongo límites a mis hijos, si yo no disciplino a mis hijos y si yo no pongo la autoridad en la casa, les estoy haciendo un daño en lugar de amarlos. Los niños deben tener un horario para levantarse, un horario para comer, un horario para acostarse, un horario para jugar, un horario para hacer cada actividad. Si yo no le pongo límites a mis hijos, estoy haciéndoles un daño para el futuro. Entonces, ellos deben entender la autoridad. ¿Usted ha visto las películas cuando juzgan a alguien? ¿Y cómo se dirigen hacia el juez? ¿Cómo le dicen al juez? Su señoría. ¿Y quiere decir que le digan su señoría al tipo es un excelente esposo, un excelente papá, un excelente hombre? Solo porque le digan su señoría, estamos hablando de que es la autoridad, el nivel de autoridad que él tiene, más no la clase de persona que es. Entonces, nosotros debemos honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque son la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Número 3, como yo me relaciono con mis padres, eso afectará a los demás. De la manera en que yo me relaciono con mis papás, eso va a afectar mi relación con los demás. Les dije hace un momento que los hijos que crecen en hogares disfuncionales, cuando crecen, tienen problemas de familia. Porque no han podido rescatar eso de su corazón, no han podido sacarlo, no han podido liberar y limpiar y descargar lo que sienten en su corazón y después se desquitan con su esposa o se desquitan con su esposo, se desquitan con sus hijos, se desquitan con la gente del trabajo, viven amargados, viven frustrados. Si usted habla con la gente que ha sido abusada, la gente que abusa de otros es porque fue abusada de pequeños. La gran mayoría pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué debo yo honrar a mis padres? Porque de la manera como yo me relaciono con mis papás, va a ser la manera en que yo me relacione con los demás. ¿Sí? Muchos matrimonios se han arruinado porque un cónyuge nunca resolvió una mala relación con su padre o con su madre y lo está sacando contra sus esposos, o contra su esposo o su esposa, o contra sus hijos. Entonces, fíjense, ¿por qué el Señor nos dio este mandamiento? Porque nuestros padres no son perfectos, porque el respeto y la autoridad empiezan en casa y porque de la manera como yo me relacione con mis padres me voy a relacionar en la vida. Ahora quiero explicarles cómo puedo honrar a mis padres. Vamos a ver hoy 3 áreas de cómo honrar a mis padres. La primera área vamos a ver cuando somos niños, la segunda área cuando somos jóvenes y la tercera área cuando ya somos adultos. Entonces usted va a decir, pero ¿en qué momento? Tranquilo, ya nos vamos a identificar. Entonces vamos a ver la número 1. Como niño yo honro a mis padres obedeciéndolos y respetándolos. Escucha, hijo, te habla el Señor. Como hijo, porque todos somos hijos. Aquí no hay ningún huérfano. O dígame de ustedes, ¿cuál de ustedes tuvo solo mamá y no papá? Todos necesitamos biológica y genéticamente un hombre y una mujer para que fuéramos hechos nosotros. Yo no lo conocí nunca. El Señor vino y le metió el susto a mi mamá y se perdió. No importa. Pero el Señor necesitó un hombre y una mujer para que usted y yo fuéramos perfectos. Entonces, cuando hijo, como niño, como hijo, honro a mis padres obedeciéndolos y respetándolos. Entonces, hijo, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Un niño honra a sus padres con obediencia y respeto haciendo lo que ellos piden. ¿Sí? La Biblia enseña que mientras nosotros estemos bajo la autoridad de nuestros padres, nuestra función es obedecerlo. Y por eso nuestros padres utilizan la frase, mientras usted viva en este techo se hace lo que yo diga. ¿Sí o no?
Nosotros somos responsables de la educación, crianza y cuidado de nuestros hijos, mientras ellos dependan de nosotros. Y la responsabilidad de nuestros hijos es obedecer y acatar las normas y reglas que nosotros les pongamos. Cuando ellos ya tengan libre albedrío y se hayan ido de la casa, ya no podemos hacer nada. Pero mientras ellos vivan bajo nuestro techo, es nuestra responsabilidad enseñarles y llevarlos a los pies del Señor. Enseñarles principios y valores. Yo les he contado a ustedes que mi papá y mi mamá tienen 9 hijos. Yo no sé si todos son hermanos míos, porque yo algún día me soñé que ellos se fueron por ahí a algún lugar y había una subasta de niños y dijeron, venga, ayúdenos que estamos encartados. Y ellos dijeron, que a mí me llevo 7. Pero bueno, somos 9 hermanos y desde que tengo memoria, nunca en la vida, mire, mis papás tienen muchos errores y tienen muchos defectos, como usted y yo. Una de las cosas que yo reclamo es que ellos nunca me han dado una manifestación de afecto física. O sea, mi papá nunca me abrazó y me ha dicho, hijo, yo a usted lo amo, usted es el orgullo mío. Nada. Y mi mamá tampoco ha dicho, usted vaca, yo a usted como lo quiero. Nada, nunca. Ellos nunca lo han hecho, pero es por su forma de ser. Digamos que eso es lo que yo les reclamo. Pero nunca en la vida vi a mi mamá y a mi papá pelear. Nunca, yo nunca los vi levantarse la voz. Nunca vi a mi papá levantarle la mano a mi mamá. Nunca vi a mi mamá tirarle un sartén. Nunca en la vida los vi haciendo eso. Y eso lo aprendí en mi casa. Porque ellos hicieron un convenio desde que se casaron y dijeron nunca. Ellos se encerraban allá y allá solitos se agarraban. Yo no sé qué hacían, pero se agarraban y un chino. Se agarraban y un chino. Sí, porque lo mejor de las peleas son las reconciliaciones, ¿no? Lo mejor de las peleas son la reconciliación. Entonces, el asunto es que cuando yo soy un niño, mi función ¿cuál es? Obedecer y respetar a mis papás. ¿Y qué significa eso? Que en mi hogar, si yo soy padre, yo debo ponerle reglas a mis hijos. Y yo debo ponerle disciplina a mis hijos, porque la disciplina y la regla no es porque a mí se me place verlo llorando y amargado. No sale, no va a salir, no se pone esa ropa, no le voy a comprar esos zapatos. No. Yo lo hago es porque lo amo. Y yo lo hago es porque quiero disciplinarlo. Y yo lo hago porque no quiero que pase por lo que yo pasé. Y yo lo hago para que sea un buen hombre y mi hija sea una buena mujer. Y que cuando sean grandes ellos tengan principios y valores en su vida para compartir con los demás. A veces no lo entendemos, cuando estamos en la edad adolescente y juventud temprana, no lo entendemos y nos molestamos y nos ponemos rabiosos porque mi papá no me deja ir con mis amigos o porque mi papá no me dejó salir o porque no me dieron para ir a un cine o por muchas razones. Pero mientras estén en nuestro techo, es nuestra responsabilidad. ¿Listo? Entonces, como hijos, como niños, debemos honrar a nuestros padres. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sinvergüenza. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un infame, dice ahí, ¿no? Yo hubiera dicho otra cosa, un infame y un sinvergüenza. ¿Sí? ¿Listo? ¿Pasado el tema de los niños? ¿Por qué los niños nos deben honrar? Porque nosotros les proveemos el alimento, les proveemos el vestido, les proveemos el techo, les proveemos el calor de hogar, les proveemos el estudio, les proveemos absolutamente todo lo que ellos necesitan. Por esa sencilla razón, nuestros hijos nos deben honrar a nosotros. Ahora, vamos a una edad más adulta, ¿no? Segundo, como una persona joven, aquí está George Lady, Wilmar y Lady, Lucho y Lucero, Ginette ya llega a los 30, pero todavía, Ginette, Diana, bueno, como una persona joven, debo honrar a mis padres aceptándolos y apreciándolos. Fíjese que son estilos de honra diferente. Cuando soy pequeño yo los debo honrar obedeciéndolos y respetándolos. Cuando ya soy más grandecito, o sea, cuando ya tengo una libertad de mi casa, que yo ya me fui de la casa y ya no dependo económicamente de ellos, yo debo aceptarlos y debo apreciarlos. La aceptación es vital y no significa fingir que son perfectos. Aceptación significa que yo los entiendo. A pesar de todos los errores que cometen, a pesar de todas las brutalidades que hacen, yo los amo y los entiendo. Eso significa aceptación, ¿sí? Aceptación es tomar a la persona que comete errores y entenderla, ¿sí? Por ejemplo, yo un homosexual lo acepto, mas no comparto lo que hace. ¿Sí me hago entender?
Yo no estoy de acuerdo con la forma de vida de esta persona, pero lo acepto. ¿Sí me hago entender? Yo no estoy de acuerdo con lo que mis papás hicieron. Que mi papá se fue y dejó a mi mamá, o mi mamá se fue y dejó a mi papá, o que se pelean a puños allá en la casa, o que se maltratan, o que mis papás hablan mal de mí, o que mis papás me ofenden, o que mis papás se aprovecharon de mí. Yo puedo hacer que no esté de acuerdo con eso, pero los tengo que aceptar. Porque ya soy una persona que racionaliza. Cuando soy niño yo solamente debo obedecer, y me saca la piedra obedecer a mis papás, pero me toca. Pero cuando yo ya soy más grande y ya soy independiente, yo debo aceptarlos. Yo debo aceptarlos, ¿sí? Ahora, dentro de aceptar, ¿qué incluye? Vamos a ver qué incluye la aceptación. Número 1, comprender que Dios los usó para traerme al mundo. Miren, su papá puede ser la peor guaricha de este mundo. Perdón si esa palabra esté bien dicha o no. Su mamá puede ser la mujer más fastidiosa de este mundo. Y usted no lo soporta, y usted no los puede ver, y usted no les pasa ni al teléfono. Pero si no hubiera sido por ellos dos, usted no estaría aquí. Eso significa aceptación. Que los genes de ese hombre, sea el que sea, y los genes de esa mujer, sea como sea, eran los genes necesarios para que yo fuera perfecto. Pero es que yo soy fruto de una violación que fue hecha a mi mamá, pero aún así eran necesarios los genes, no la brutalidad que cometió, sino los genes de ese hombre para unirlos a esta mujer, para que usted sea quien es usted. Pero es que mi papá es un borracho, tomatrago, mujeriego, parrandero y juguetón. Y yo no quiero ser así, yo aborrezco, yo renuncio a todo lo que mi papá... Mira, una cosa es el legado espiritual y otra cosa es la parte biológica. Cuando usted va al médico, el médico le pregunta, ¿su papá o su mamá de qué sufren? ¿Qué enfermedades hay en la familia? ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque biológicamente hay una genética que se da de herencia. Y usted necesitaba la imperfección de él y la imperfección de ella para usted ser perfecto. Aceptación significa que me tocaron, es que yo no los escojo. O usted pudo escoger sus padres. Usted llegó al vientre o estaba en la formación del mundo y el Señor dijo, bueno, Wilmar, ¿a quién quiere de mamá? ¿Y a quién quiere de papá? Uy, espere y pienso a ver a quién escojo. Mire, si usted hubiera escogido, perdón que ponga a Wilmar como ejemplo, si usted o yo hubiéramos escogido, nos hubiéramos equivocado. Entonces, es algo que nos toca, eso se llama aceptar. ¿Usted aceptó nacer en este país? ¿Usted escogió nacer en este país? No. Usted nació con una nacionalidad que dice su pasaporte colombiano o colombiana. Nos toca aceptarlo. Yo no puedo renegar de mi país porque nací acá. Entonces, orgullosamente debo decir, soy colombiano. Entonces, igual pasa con mis papás. Aceptación significa que yo entiendo que Dios los usó y que ellos eran necesarios para que yo fuera perfecto. Segundo, ¿qué otra cosa incluye la aceptación? Estamos viendo cómo honrar a mis padres en la juventud, ¿no? ¿Qué otra cosa incluye la aceptación? Escuchar lo que ellos tienen que decir. ¿Cómo así? Nosotros somos especialistas en no pararle bolas a lo que nuestros papás dicen. Miren, ¿sabe qué? Les voy a decir un consejo. Vaya donde sus papás y pídales consejo. Así haga usted lo contrario, pero escúchelos. Ellos necesitan ser escuchados. Ellos necesitan sentirse importantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y abrazó a su papá y a su mamá y les pidió un consejo? O usted solo va y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Si al caso para allá una vez al año, venga, lo invito a almorzar. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Ya se murió? ¿Todavía está vivo ese viejo? Escúchelos. Aceptación significa escucharlos. Lo que ellos tienen que decir es importante para nosotros. Hay una edad en que mis papás fueron duros conmigo y sus papás fueron duros con usted. Yo he sido duro con mis hijos, pero va a llegar un momento en que ellos ya crezcan y ya vamos a estar como que entendiendo la vida todos parejo y entonces ya yo no voy a ser duro con él. Por el contrario, yo siempre voy a buscar la forma de ayudarlo, bendecirlo y darle un buen consejo. Pero qué duro sería que mi hijo crece y él me ignore. ¿Usted ha pensado en sus papás? ¿Usted ha pensado en que usted está ignorando a su papá y a su mamá? Pueden ser la peor lacra, vuelvo y se lo digo, pero tienen que ser honrados. Y es duro y es difícil, pero Dios nos lo ordena. Porque lo que uno siembra, uno recoge. Y si su papá sembró en usted odio y rencor, obviamente él va a recoger odio y rencor de parte suya. Pero si usted siembra hacia su papá odio y rencor, sus hijos van a cosechar en usted
odio y rencor. ¿Entendemos por qué tenemos que perdonar y por qué tenemos que sacar eso de nuestro corazón? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, el cual te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A veces nosotros los vemos y decimos, estos viejitos ya qué mamera. Ya son estorbo. Para las familias actuales, los abuelos son estorbo. Pero el Señor nos está diciendo que debemos escucharlos y aceptarlos. Y lo otro que incluye la aceptación es que yo puedo decirle a ellos lo que pienso aun cuando no esté de acuerdo con ellos. Lo tercero que incluye la aceptación es que yo debo perdonar. Esta parte es dura. Yo estaba preparando este mensaje y le dije al Señor que espero que hable a sus vidas y espero que sus corazones sean sanados. Porque yo sé que aquí hay más de una persona que necesita perdonar a sus papás. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son papás. Usted no puede exigirle a sus hijos que lo ame si usted no ama a sus papás, porque sus hijos lo están viendo y sus hijos se dan cuenta cómo es usted con sus papás. Entonces no espere que sus hijos sean diferentes con usted. Aceptarlos significa entenderlos a pesar de que son imperfectos, escucharlos y perdonarlos. De pronto sus papás no saben cuánto dolor le causaron a usted. De pronto ellos no lo saben, pero sí necesitan ser perdonados. Yo amo a mi papá profunda y entrañablemente. Yo no sé si soy el que más de los hijos lo ama, pero amo a mi papá, lo honro, lo valoro y lo respeto. Y la mayoría de mis hermanos lo tienen allá, como un trapo viejo a la izquierda. Y mi papá me hizo daño. Inconscientemente, mi papá me hizo mucho daño. Mi papá, por ejemplo, con 9 hijos, yo les he contado a ustedes, que él decía, oiga, venga, César, Chino, venga para acá. Venga, que le estoy hablando. Yo no me llamo César. Nunca me dijo Nelson. En serio, mi papá nunca me llamó por mi nombre. Y era una bobada de yo ver, después empecé a ver los stand-up comedy y me di cuenta que la mayoría de humoristas decían lo mismo, que el papá, venga, María, José, Pedro, usted, venga, el que está allá. El que no llame. Sí, el que no llame. Pero mi papá me hizo daño, inconscientemente, o sea, no me maltrató, no me golpeó, pero hubo cosas que me dolieron. Yo les comenté a ustedes el miércoles que cuando empecé a trabajar yo llegué con una pizza a mi casa porque éramos 9 y ellos 2, 11, y llegué con una pizza de mi trabajo y ya, yo todo feliz, orgulloso, una pizza porque nosotros no sabíamos que era comer pizza. Estoy hablando hace más de 20 años, y llego yo con una pizza y la pongo en el comedor y para que mis hermanos comieran. Y mi papá lo que dijo fue, ¿usted para qué se gasta la plata en esas pendejadas? Y eso me dolió. Pero aún así, aprendí a entender que él lo hizo sin intención y lo perdoné. Y nunca lo supo, yo papá no le he dicho esto. Si algún día ve este mensaje, él lo va a decir, ay, oiga, Chino, perdón. Venga, César, qué pena que yo no molesté. Pero lo perdoné. Y se lo demuestro con amor. Se lo demuestro que yo cada vez que voy a donde mi papá, lo abrazo, lo beso. Ay, mamá, yo la beso. Y antes no lo hacía. Yo los abrazo y los beso. Yo no estoy metido allá todos los días, pero yo las llamo de vez en cuando. Estoy pendiente de llamarlos y de visitarlos. Entonces, el perdonar es una parte supremamente importante. Las familias deben basarse en el perdón porque nos hacemos daños uno al otro. Nos hacemos daño. ¿Usted sabe que donde más se afecta la parte sentimental de la persona es en la casa? Donde más me hieren a mí es en mi casa. Lo que me hacen mis amigos a mí se me pasa, pero lo que me hacen mis hermanos o mis papás me marca y me duele. Entonces debemos aprender a perdonar, porque de eso se trata la familia. De eso se trata ser familia, en que listo, usted la embarró, hermano, pero hagámosle. Y a veces se los he dicho, perdonar no significa que se paren al frente de todos y digan, bueno, yo quiero comentarle lo que le hice a este y yo le dije y le di, entonces perdóneme por favor, y lo publico en el noticiero y que todo el mundo se entere lo que me hizo. No. Con mis hermanos hemos peleado y nos hemos dado golpes, o nos dimos, perdón, hace muchos años. A mi hermano mayor, a Germán, un día le di un golpe y le reventé la cara y dijo que le ha pegado con un ladrillo. A la mamá de Valentina le solté un ladrillo una vez en la cabeza. Nosotros nos peleábamos y nos dábamos duro.
y hemos peleado, pero entendemos que como somos familia, eso pasa. Ya, un día simplemente, ya, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y nos abrazamos y bueno, chévere, todo sigue normal. No hay necesidad a veces de decirlo, perdóneme por favor, se lo suplico, perdóneme. Es solamente una condición de corazón, perdón. ¿Por qué no busca momentos específicos para reconciliarse? Muchas veces la reconciliación no es tener que ir a poner la cara y decirle, mire por favor, perdóneme, discúlpeme, es que usted me hizo y a mí me dolió y es que me saca la piedra que usted sea así. No, simplemente aproveche el papayazo. Hay un almuerzo familiar, vaya, siéntese al lado, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Como si nada hubiera pasado. Pero es una actitud de corazón y las familias deben aprender a perdonarse. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Miren esto tan delicado. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La luz de la vida, ese fuego, ese gozo que tenemos, se va a ir opacando. Esa alegría, ese fervor que tenemos, se va a ir apagando. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos vamos a volver amargados, resentidos, llenos de odio, de rabia, de resentimiento y de rencor por mis papás. Entonces, debo aprender a perdonarlos. La amargura es autodestructiva. Miren, la amargura le hace más daño a usted que a la persona que lo ofendió. ¿Usted sabía eso? Yo se los he dicho ya varias veces. Usted se amarga porque lo miraron mal, porque su papá le hizo esta embarrada o la otra y usted es un amargado. Y timbra el teléfono de su papá y usted... Y se pone bravo y se le retuerce el estómago. ¿Y cómo está su papá? Feliz y relajado, él vea, le vale 5. Pero siempre que usted guarde rencor, usted es el que se va a enfermar. Usted es el que se va a amargar, usted es el que va a estar intranquilo. Mire, la persona que lo ofende a uno muchas veces ni se da cuenta y vive su vida tranquila, pero nosotros somos los que nos comemos por dentro siendo amargados. Entonces la amargura es un arma autodestructiva. La amargura no destruye a los demás, me destruye a mí mismo. Debo aceptar a mis padres, debo escuchar lo que ellos tienen que decir y debo ofrecerles perdón. ¿Quiere decir que Dios quiere que yo honre los pecados y que yo entonces les aplauda lo malo que me hicieron y que yo le diga bravo por haberse largado y haber dejado a mi mamá sola? No, no se trata de eso. Lo que estamos hablando aquí es que usted debe sanar su corazón hacia sus padres para que usted sea bendecido, para que su estado físico cambie, su salud sea mejorada y sus días sean largos en la tierra. ¿Sí? Dice Deuteronomio 26:11: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Dios no dice que solo debo aceptar a mis padres lo bueno o lo malo, también debo apreciarlos. Debo apreciarlos. Hay por lo menos 2 cosas que usted puede apreciar sobre sus padres a pesar de todo lo que ellos eran. Y analícelo en sus padres y dése cuenta de esto. Número 1, usted puede apreciar su esfuerzo. Usted que es papá ahorita me entiende esta parte. ¿Cuántos de ustedes se han levantado tarde o han pasado la noche trasnochando porque su hijo lloró o su hija lloró, le dolió el estómago, estaba con calor y lloraba por todo y usted le quitaba la cobija, la bañó, le cambió, qué es lo que le pasa? Dígame si no. ¿Cuántos de ustedes como yo hemos ido a urgencias y hemos pasado la madrugada en urgencias en un piso frío por nuestros hijos? ¿Y sabe lo peor? Esos chinos ni se dieron cuenta. Y nunca se van a acordar de eso hasta que sean papás. Entonces, así como usted se ha esforzado, así como usted se ha quitado el pan de la boca, así como usted ha sacrificado sueños, anhelos y metas por sus hijos, sus papás también lo hicieron por usted. Ay, mamá, yo le dije un día, uy, mamá, si usted hubiera tenido solo 2 hijos, y ojalá, no, le dije un día, usted hubiera tenido solo 3 hijos, los 3 menores. Porque yo soy del tercero. Hubiera tenido solo 3 hijos, los 3 menores. Y uy, nosotros hubiéramos sido ricos, imagínense. Si alimentaban a 9, nos daban comida a 9, vestido a 9, colegio a 9, pues con 3 hubiéramos sido ricos. Y yo les decía, no, mamá, usted hubiera tenido solo 3. Pero hoy entiendo, mire, tengo solo 2 hijos. 2 hijos tengo. Y mantener a 2 hijos es pesado. Y eso se va un billetico largo. Ahora, ¿cómo fue para mantener a 9? Hoy entiendo el valor. Y yo los aprecio porque se sacrificaron mis papás por mí. Porque dentro de la medida de lo posible me dieron lo mejor.
Aunque yo no lo entendía cuando vivía en mi casa y solo tenía un par de zapatos deportivos y un par de zapatos de calle, que eran los del colegio, para todo el año, y yo reclamaba y renegaba, y yo decía, ay, ojalá yo fuera adoptado y apareciera mi papá rico y me llevara, así sea un peruano, no importa, pero yo quiero ser de una familia rica. Yo le peleaba a Dios eso. Yo peleaba porque mis hermanos éramos muchos y nos tocaba compartir. Yo peleaba cuando nos tocaba lavar la loza. ¿Usted sabía de eso? Mamá hacía sopa y seco, y la olla de la sopa era así de grande y la del arroz era así de grande, y armábamos una torre de loza hasta acá y nos tocaba repartirnos. 4 estudiaban por la mañana, 5 estudiaban por la tarde. Y los de la mañana tenían que lavar la loza de los que dejaban los que entraban por la tarde, y los de la tarde tenían que dejar el almuerzo hecho para los otros. Y en la noche lavar la loza. ¿Y usted sabe la guerra que era lavar esa cocina? Todos los días. Y yo peleaba y no entendía. Pero hoy veo el esfuerzo de mi mamá para levantar 9 hijos. Y le agradezco profundamente. Y así aprendo a apreciarla. ¿Usted sabía que usted se enfermó cuando pequeño? Y sí, esa mamá desquiciada, vieja, loca, señora chiflada que me desespera, se trasnochó por usted. Y ese papá que ni me mira, que me cae mal, se trasnochó por usted. ¿Usted sabía que si usted no hubiera nacido, sus papás probablemente hubieran viajado por todo el país? ¿O sus papás hubieran comprado casas? ¿O sus papás hubieran estudiado otra carrera? Pero como usted nació, los planes quedaron ahí. Y ellos entregaron sus sueños y sus metas por usted. Por eso yo debo apreciar a mis papás. Independiente de lo que sean, yo debo honrarlos por eso. ¿Cuántas cosas ellos hubieran podido haber comprado? Dígame usted, si a usted no le pasa que llegó la Navidad y usted dice, o me compro los zapatos o le compro el juguete al chino. No, el juguete del chino. Dígame si no es así. Ahora, ¿qué no hicieron sus papás por usted? Que usted ni lo sabe. Le voy a pedir al Señor ahorita en oración que nos muestre y que nos haga entender todas esas cosas que sus papás sacrificaron por usted y que usted menospreció, despreció y ni siquiera se enteró. Pero que usted no hace sino reclamar lo que hoy ven sus papás y lo que hoy sus papás hacen o no hacen. Y se olvida de lo que sus papás dieron y sacrificaron para que usted fuera quien es hoy. Lo segundo que debo tener en cuenta para apreciar a mis papás es el sacrificio. Nosotros deberíamos apreciar el sacrificio. Primero el esfuerzo. O sea, el esfuerzo es algo complicado y algo duro. El esfuerzo, el levantarse temprano. Miren, nosotros, la generación que estamos aquí, no hemos lavado pañales, ¿sí o no? ¿Ustedes sabían que los pañales se lavaban? Gaby, ¿tú sabías eso? Your Lady. Los pañales antiguamente era como un mantel así cuadrado de tela aquí en Colombia, y el niño hacía popó, y eso olía a rosas, pero de cementerio. Y tocaba sacar el popocito y botarlo y echarle agua y con la manita restregar. Tocaba. Y tu mamá lavó pañales. Y mi mamá lavó pañales. Yo, gracias a Dios, no tuve que hacerlo. ¿Pero usted no cree que eso es esfuerzo? Miren, usted... Yo recuerdo en mi casa hubo 2 alegrías grandes en la casa de adquisiciones. La primera fue el primer televisor a color. Yo fui a escogerlo. Era un televisor así grande, de rabo así, Challenger. Y eso se veía color. El chavo se veía color. Y eso, hubo televisor y hubo pollo. Porque celebración en mi casa era con pollo. Y hubo pollo. Y la segunda gran alegría, ¿saben qué fue? La lavadora. Porque en mi casa eran, imagínense, 11 personas, eran unas tinas grandísimas y mamá metía la ropa blanca, la ropa de color en jabón y la tenía que dejar un día para otro y luego póngalo en el lavadero y dele, y dele. Nosotros escasamente echamos ahí la lavadora, prendemos y ya. Pero nuestros papás se esforzaron mucho por nosotros. Y nosotros a veces nos hacemos los pendejos, perdón que les diga que nos hacemos, porque somos unos pendejos, perdón que vuelva a utilizar la palabra somos, en que nos olvidamos lo que ellos hicieron por nosotros. Y hoy solo vemos lo que queremos ver, el daño que me están haciendo, y no nos damos cuenta de todo lo grande que ellos hicieron por nosotros. El esfuerzo y el sacrificio que nuestros papás hicieron por nosotros. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, ya lo había leído, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay 3 etapas en la vida del hombre, ¿sabía usted? Espere que yo aquí lo apunté. En la que el hombre cree en Papá Noel, o sea que alguien viene a traer los regalos de Navidad.
La segunda etapa es cuando él no cree en Papá Noel, que ya cuando está más grande, ya es puro cuento, mis papás son los que me dan. Y la tercera etapa es cuando se convierte en Papá Noel. No porque le salga la barriga y la barba, sino porque es el que da los regalos. Número 3, como adulto, yo honro a mis padres afirmándolos y no abandonándolos. Esto ya es para todos. Ya hablamos de como niño cómo honro a mis padres, como joven cómo honro a mis padres y como adulto. Usted y yo cómo debemos honrar a nuestros padres, afirmándolos y no abandonándolos. Cuanto más y más, y esto me duele en el corazón decirlo, cuanto más y más edad tienen nuestros padres, menos respeto reciben de parte de nosotros. Porque ya se vuelve un viejito cansón o una viejita cansona. Dice la palabra que tenemos que volvernos como niños, ¿sí? Dice la Biblia que debemos volvernos como niños. Y los ancianos lo hacen literalmente. Se vuelven tan niños que hasta se orinan en su ropa. Ya tienen que usar pañal, ya se les olvidan las cosas, ya no caminan como antes, ya necesitan que se les ayude a bañarse, ya necesitan que les ayude uno a vestirse. Y cuando llega ese momento duro de la edad adulta, nosotros como hijos maduros, ¿qué hacemos? Tirárselos a una de las hermanas, la soltera que nunca se casó, entonces le tiramos los papás a ella o los mandamos a un ancianato. Y de vez en cuando los visitamos. ¿Hace cuánto te fuiste de Colombia, Your Lady? 17 años. ¿Hace cuánto tu mamá vino por última vez a Colombia? 11 años. ¿Cada cuánto llama tu mamá a mis papás? Mi hermana era la preferida de mi papá, la mamá de Your Lady. Y se fue para España y ella se olvidó que tiene papás, se olvidó que tiene hermanos. Y a mí me duele ver a mis papás, ella esperando una llamada, porque duele. Y cada vez que se hacen más y más y más, menos mis hermanos se acuerdan de ellos. Yo no sé cómo será la vejez de sus papás. No sé cómo estén, no sé cuántos años tengan, no sé si estén vivos o no estén vivos, pero si están aún vivos, hónrelos, por favor. En el amor de Dios y en el corazón del Señor les pido, hónrelos. Porque ¿saben qué pasa cuando nuestros padres se mueren? Que allá vamos a tirar moco en una tumba y ponemos flores cada 8 días y allá sí vamos a hablar. Ay, viejita, ¿usted por qué se me fue? Ay, viejita, yo usted tanto que la quería. Ay, viejita, perdóneme porque no le pude decir que la amaba. Perdón, hágalo hoy que están vivos. Hoy nuestros papás necesitan que le digamos, ¿sabe qué? Lo amo, papá. O no se lo diga porque es tan dura la relación que no se puede, pero vaya y abrácelo, vaya y hónrelo o hónrela. Comparta 5 minutos de su vida con ellos, inviten a un parque a comerse un helado, llévele un pan con una bolsa de leche y que preparen unas onces para que compartan 5 minutos frente a un televisor, así no se hablen, pero hónrelos. Porque no debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para que ya no los podamos honrar. Dice Proverbios 3:27, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Sus padres tienen una gran necesidad, una necesidad desesperada de sentir y saber que ellos hicieron una especie de contribución positiva en su vida. Usted necesita decírselos, afirmar en ellos su amor y admiración y reconocimiento. Usted necesita decirle a sus papás, gracias. Porque en serio, usted no sería lo que usted es o quien usted es si no fuera por sus papás. Desafortunadamente miramos todos los errores que ellos cometieron y los juzgamos y los señalamos y les exigimos. Pero usted no sería quien es si no fuera por sus papás. Afirme a sus padres ahora. No esperemos a que sea demasiado tarde. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
honre a sus padres y honre a sus suegros. Duro ¿no? Ahí sí ya me les metí yo al rancho. Miren, bíblicamente Moisés honró a su suegro. Moisés honró a su suegro. Yo puse aquí otro. ¿Quién fue? Ruth. Ruth escuchó a su suegra. La verdadera forma de ver si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón es la manera como nos comportamos. Usted puede aguantarse a esa señora chiflada y loca, porque eso sí, siempre estamos en contra de la suegra. Yo les he dicho que conozco la mejor suegra del mundo. Una suegra espectacular. ¿Sabías, George Lady? Yo conozco a la mejor suegra del mundo. Todas las mujeres envidiarían a esa suegra. La tiene mi esposa, mi mamá. Pero debemos honrarlos. Y es difícil. Miren, el jueves fui a tomar unas fotos en la fundación Sonreír con Canas, Testigos de la Luz. Mi mamá es la líder de 40 ancianitas más viejitas que ella. Y fuimos a tomar las fotos con mi esposa y eso fue una recocha, parecía un jardín. Miren, esas viejitas no se quedaban calladas, no se quedaban quietas. Eso, mi mamá era, bueno, a ver, silencio, por favor. Y decía, esto parece un jardín. Y muchas de esas viejitas me vieron crecer. Y muchas de esas viejitas ayudaron a mi mamá a criarme. Y yo las miraba y decía, los hijos de ellas las dejan abandonadas. Dios bendiga a los hombres y a las mujeres y a las fundaciones que se preocupan por los viejitos. Nosotros aquí tenemos, nosotros siempre hemos denominado eso y lo vamos a hacer, un ministerio que se llama Edad de Oro. Y es encaminado y enfocado a las personas de tercera edad. Lo que pasa es que no tenemos muchos, solo tenemos una miembro ahorita. Pero vamos a llenarlo de viejitos. Vamos a colocar el piso, ¿sabían? Mañana empezamos la obra del piso. Y con la obra del piso vamos a empezar a hacer muchas cosas para la comunidad. Y dentro de ellos están los abuelos. Vamos a tener aquí programas para los abuelos, desayunos para los abuelos, tertulia para los abuelos, hacer cosas para los abuelos. Lo vamos a empezar a hacer aquí. Entonces, honremos a nuestros padres en su edad adulta. Es el ciclo de la familia. La vida a esta edad se invierte, ¿sí? Ya el hombre fuerte o la mujer fuerte, robusta, rozagante, está en decadencia en el buen término de la palabra, ¿no? Está descendiendo ya hacia sus últimos días. Entonces ya no podía hacer lo que hacía antes, ya no podía valerse como se valía antes. Ya vuelve a ser como niño, ya vuelve a ser dependiente. Pero lo importante de este mensaje de hoy es que nosotros entendamos que para allá vamos. Y si nosotros hoy no sembramos amor en ellos, si hoy no sembramos tiempo en ellos, si hoy no sembramos dedicación en ellos. Mire, ¿usted ha visto abuelitos haciendo fila en un banco? ¿Usted ha visto abuelitos solo subiéndose al Zip? ¿Usted ha visto abuelitos en el Transmilenio? ¿Por qué usted, si los tiene o los conoce o vive con ellos, por qué no saca un ratico de su tiempo y acompáñelos a hacer una vuelta? Llévelos al médico, acompáñelos a hacer mercado, ayúdelos a subir al bus. Siembre tiempo en ellos, porque ellos ya no se valen por sí mismos. Mi mamá la han atropellado muchas veces, motocicletas, carros, porque ella anda sola. Y a ella le tienen prohibido andar sola. Tiene 9 hijos y ningún hijo tiene tiempo para ella. Y tiene 9 hijos. Ahora los que tienen 1 o 2, imagínense, peor. Sembremos tiempo en ellos y entendamos que es un ciclo de la vida. Dice 1 Timoteo 5:4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Una frase que las mamás usaron muchos años y usan es, ¿usted a quién conoció? Usted tuvo primero mamá que mujer, ¿sí o no? Y eso, miren, eso se llama psicología inversa. Eso a nosotros nos borra y nos raya el cassette y nosotros primero mi mujer que mi mamá. Y por eso los hijos no quieren estar con sus mamás, porque primero está su mujer. Pero es verdad, usted primero tuvo mamá. Usted primero tuvo mamá que esposa. Claro, el amor por mi esposa es un espacio en mi corazón diferente al que tengo por mi mamá. Porque el amor por mi esposa es un amor eros, por mi mamá es otro tipo de amor, ¿sí? Pero no quiere decir que cuál de las dos es más importante.
Y el error de las suegras es querer poner al hijo a escoger. O escoja entre su mujer o escoja conmigo, a ver, ¿cuál de las dos? No, nunca tratemos de mezclar las cosas, pero nuestro papel como hijos, ¿cuál es? Honrar a nuestros padres, honrar a mi papá y honrar a mi mamá, independiente de qué sea, quién sea o cómo sea. Ahora, es interesante cómo ver cómo Dios hace esto. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús está en la cruz y dijo sus últimas 7 palabras? En una de las 7 palabras que él dice en la cruz, él llama a Juan, el discípulo amado, y le dice, hijo, Juan, llama a María, que ya su madre estaba en vejez, llama a María y le dice, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. O sea, Jesús se preocupa por la vejez de su mamá y la encomienda con Juan. O sea, ¿se dan cuenta que pareciera insignificante, pero Dios tiene todo precisamente organizado? Y Dios está diciendo, ocúpense de sus papás. Por más mocosos que tengan, por más que ya no se tienen control de esfínteres, por más que se le olvidan las cosas, por más regañón y gruñón que sea, por más cantaletoso o cantaletosa que sea, hónrelo, por favor, hónrelos, dedíqueles tiempo, comparta con ellos. Una palabra para ustedes que son padres como yo, Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Si ustedes quieren exigir honor, deben ser honorables. ¿Sí me van a entender? ¿Ustedes quieren que sus hijos los honren y que sus hijos se sientan orgullosos de que ustedes son los mejores papás del mundo? Sí, claro que sí. Entonces sean los mejores hijos del mundo. ¿Me hago entender? ¿Usted quiere que sus hijos los honren? Usted sea honorable con sus papás. Todo niño debe aprender 2 cosas y con eso terminamos. Número 1, la desobediencia trae dolor. El no obedecer la instrucción del Señor y el no obedecer las instrucciones de mis padres me va a traer dolor en mi vida. Cada persona tiene que aprender esto. Dios dice que si usted obedece a Dios, hay dolor, no obedece a Dios, perdón, hay dolor en su vida. Cada niño tiene que aprender que la desobediencia trae dolor. Y lo segundo que nuestros hijos tienen que aprender es que la obediencia trae libertad. La desobediencia trae dolor y la obediencia trae libertad, tranquilidad, paz en nuestro espíritu y en nuestra alma. Tenemos más confianza y somos más responsables. Este mensaje pudo haber sido un mensaje un poco doloroso para algunos de ustedes, porque es duro que a mí me estén diciendo que tengo que perdonar a ese viejo o a esa vieja. Perdón que lo hable así, porque es que ustedes lo dicen así. Los que están escuchando, ¿no? Los que están escuchando, no ustedes. ¿Por qué tengo que perdonarlo yo si el que la embarró fue él? ¿Por qué tengo que perdonarlo yo si el que se fue de la casa fue él? ¿Por qué tengo que perdonarlo si la que traicionó a mi papá fue ella? ¿Por qué tengo que perdonarlo si ellos fueron los que mintieron? ¿Yo qué culpa tengo ahí? Debo perdonar a mis padres, debo honrar a mis padres, porque Dios lo demanda, Dios lo exige. Y no porque sea una imposición hecha por Dios, sino porque es una bendición para mi vida. Dios no le pide a usted que encubra el pecado que su padre o su madre cometieron. Él no le pide que niegue el dolor. Él no le pide que lo reprima o que los excuse, que los disculpe. Dios quiere que usted lo enfrente. La única forma de cambiar mi condición de dolor actual es enfrentando las cosas. Si usted ha estado huyendo de su mamá o de su papá y no le quiere contestar el teléfono, o si lo ven le voltea la cara, o si no se han visto, es tiempo de enfrentarlo. Porque usted no le puede exigir a Dios que lo bendiga. Usted no puede reclamarle a Dios que le abra puertas. Usted no puede pararse ante Dios y decirle, yo necesito que tu bendición caiga sobre mi vida, cuando usted tiene rabia en su corazón por sus padres. Porque es el primer mandamiento que Dios exige y que tiene promesa para nuestras vidas. Honra a tu padre y honra a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra. Yo sé que es difícil, yo sé que esta palabra ha sido fuerte para algunos. Yo sé que este mensaje no nos gustó a muchos. Yo sé que estamos esperando otra cosa, que le dijeran a mis hijos que me honraran, que le dijeran a mis hijos que me respetaran, que ahorita que salgan me preparen el almuerzo, me lleven al parque, me hagan masaje en los pies, y en la noche preparen la comida y dejen listo el uniforme y mañana yo no hago nada. De pronto esperábamos ese mensaje. No esperábamos que Dios nos dijera que usted debe honrar a sus papás y que usted debe honrar a sus suegros.
¿Saben por qué? Cuando Lucho y Lucero se casaron, yo iba a decir una cosa y perdónenme que se me olvidó, se me pasó por el desorden. Cuando un hombre se casa con una mujer, se unen y son uno solo. Entonces, los hermanos de esta mujer no son mis cuñados, ¿saben qué son? Mis hermanos. ¿Me hago entender? Y los papás de esta mujer o de este hombre no son mis suegros, son mis padres. ¿Vemos la connotación diferente de las cosas? Honre a sus papás y honre a sus suegros, porque si no hubiera sido por sus suegros, su preciosa y hermosa esposa no estaría acá. Y si no hubiera sido por su preciosa y hermosa suegra, ese angelito divino que usted tiene al lado no estaría ahí. Hónrelos, hónrelos, y honrelos significa darles el lugar que se merecen, el lugar que les corresponde, porque no es otro lugar, no es una parecida ni es un aparecido, son mis papás o son los papás de él o de ella. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas el día de hoy. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo tú me recogerás. Hoy tenemos personas aquí, Señor, que tienen rabia, dolor, resentimiento, ira profunda contra sus padres, porque en algún momento de sus vidas maltrataron, abusaron, engañaron, hicieron cosas que dolieron profundamente. Y hoy esos corazones están dolidos. Y hoy esos corazones están sentidos, y hoy esos corazones están llenos de angustia y de dolor. Pero Señor, nosotros te queremos pedir que nos ayudes a perdonarlos, a aceptarlos como son, a no mirar sus errores, sino mirar el sacrificio que ellos hicieron por nosotros en algún momento, a mirar el esfuerzo que ellos hicieron y pusieron para que yo pudiera caminar. Hay muchos niños caminando por allí con un polio, con enfermedades, con extremidades cortadas porque tuvieron padres irresponsables. Pero tú, Señor, les ayudaste y me guardaste en perfecta paz y armonía. Y usaste a ese hombre y a esa mujer, a los cuales hoy no puedo ni ver, pero que me estás diciendo que tengo que honrar. Hoy yo te doy gracias por los padres que tuve el privilegio de tener, no los que me tocó tener, los que tuve el privilegio, porque nadie más en el mundo tiene a mis papás sino yo. Gracias, Señor, porque a través de ese hombre imperfecto y con errores, a través de esa mujer imperfecta y con errores, tú me hiciste a mí un ser perfecto y me creaste con un propósito específico. Hoy te pido, Señor, que me des la fortaleza para enfrentarlos y poderles decir que los amo. Puede ser con palabras, puede ser con acciones, puede ser con letras, pero tengo el compromiso moral y tengo la demanda espiritual de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a honrarlos. Ayúdanos, Señor, a bendecirlos. Ahora, Señor, si mis padres ya partieron de este mundo y ya no están y ya no puedo ir a buscarlos, ayúdame, Señor, a hablar con una persona de confianza y permíteme desahogar lo que hay en mi corazón, todo lo que he guardado por tantos años en contra de ellos. Todo lo que guardé tantos años en contra de ellos, ayúdame a desahogarlo con otra persona. Eso no me va a curar, pero sí me va a dar alivio en mi corazón. La Biblia dice que nosotros tenemos promesa de que nos encontraremos en el cielo y que en el cielo no va a haber familia terrenal, va a haber familia espiritual. Allá encontraré a mis padres terrenales como hermanos en Cristo. Allá encontraré a mis hermanos terrenales como hermanos en Cristo. Allá encontraré a toda mi familia. Pero qué doloroso, Señor, sería llegar nosotros y que ellos no lleguen porque nunca fui capaz de perdonarlos. Y la rabia y el resentimiento que yo tuve hacia ellos no permitieron que ellos se acercaran a ti. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo, en esta mañana y ayúdanos a mantenernos firmes. Que las lágrimas que están cayendo sobre nuestras mejillas en este momento sea toda la rabia y el resentimiento que tenía, y que el amor que algún día tuve por mis padres vuelva a fluir, a nacer y que florezca. Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo borro de mi mente todos esos recuerdos duros
Yo sé que cuando los vea, el enemigo va a poner toda esa rabia de nuevo en mi mente y va a querer cargar mi corazón. Pero esta palabra que tú has dado hoy se mete en mi vida y se permea en mis huesos, Señor, para perdonarlos. No voy a permitir que el enemigo tome ventaja sobre lo que tú quieres hacer sobre mi vida. Hoy decido perdonar a mis padres porque tú decidiste perdonarme a mí. Hoy decido amarlos porque tú decidiste amarme a mí. Y hoy entrego mi vida por mi familia porque tú entregaste a tu Hijo por mí. Gracias, Señor, porque las relaciones van a ser sanadas, porque los lazos van a ser curados, porque las heridas van a ser liberadas. Gracias, Señor, por mi padre y por mi madre. Lo haya conocido o no lo haya conocido, se haya ido o no se haya ido, esté alejado o esté cerca, yo lo perdono, Señor, y te pido que me ayudes a mirarlo con los ojos que tú lo miras o que tú la miras. Gracias, Señor, por la palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás. Y gracias porque necesitábamos que tú nos dijeras esto. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén.